Hola amigos y comunidad de Lectureando Ando, mi nombre es Liliana y para hoy les voy a leer el cuento de El país sin punta. Recuerda que estas lecturas son lentas, la idea es que practiques tu español de forma auditiva, lo puedes repetir 1, 2, 3 veces hasta que aprendas a identificar palabras, expresiones, verbos y así mejorar cada día tu español. También estos videos o estos audios son ideales para contarle a los niños. Este canal se especializa en contar cuentos, poemas e historias que sean agradables, pausados y así puedas entender mucho mejor. Si me acompañas por primera vez, te dejo un vocabulario al final para que enriquezcas tu vocabulario. Y con esto comenzamos. El país sin punta. Juanito Vidarrica era un gran viajero. Viaja que viaja. Llegó una vez a una ciudad en la que todas las esquinas de las casas eran redondas y los techos no terminaban en punta, sino en suaves curvas. Extraño, muy extraño, se dijo a sí mismo. Caminó por las calles y notó que las esquinas, en vez de terminar en punta, eran redondeadas. Luego observó un hermoso seto de rosas y se le ocurrió ponerse una en el ojal de su chaqueta. Mientras la cortaba, puso mucha atención en no herirse con las espinas, pero enseguida descubrió que no pinchaban. No tenían punta, parecían de goma y hacían cosquillas en la mano. ¡Qué raro!, exclamó Juanito. En ese momento apareció sonriente un guardia municipal. «Joven, ¿no sabe que está prohibido cortar las rosas?» «Lo siento, señor, no lo sabía». «Entonces solo pagará media multa», dijo el guardia con una sonrisa cordial, mientras le escribía la multa con un lápiz sin punta. Juanito le dijo: «Disculpe, ¿me deja ver su espada?» «¿Cómo no?», dijo el guardia. Naturalmente, tampoco la espada tenía punta. «¿Pero qué clase de sitio es este?», preguntó Juanito. «Este es el país sin punta», respondió el guardia con tanta amabilidad que sus palabras parecían blandas y redondas. «Entonces, ¿cómo hacen los clavos?» «Los suprimimos hace tiempo. Ahora solo utilizamos goma de pegar. Y ahora, por favor, deme 2 bofetadas». Juanito abrió la boca asombrado, como si hubiera tenido que tragarse un pastel entero, y respondió: «Por favor, señor guardia, no quiero terminar en la cárcel por irrespeto a la autoridad. Si es el caso, las 2 bofetadas tendría que recibirlas yo». «No, jovencito, aquí se hace de esta manera», le explicó amablemente el uniformado. «Por una multa entera, 4 bofetadas, y por media multa, solo 2. ¿Al guardia?» «Sí, al guardia». «Pero esto no es justo. Es terrible», replicó Juanito sin salir de su asombro. «Claro que no es justo y claro que es terrible», repuso el guardia. «Es algo tan odioso que la gente se cuida mucho de hacer algo en contra de la ley, para no verse obligada a abofetear a unos pobres guardias inocentes. Vamos, pague su media multa, deme las 2 bofetadas y vaya con más cuidado». «Pero yo no le quiero dar ni siquiera un soplo en la mejilla. En lugar de las bofetadas, le haré una caricia». «Siendo así, eso es desobediencia. No me queda más remedio que acompañarlo hasta la frontera», concluyó el guardia. Y Juanito, humilladísimo,
fue obligado a abandonar el país sin punta. No obstante, todavía hoy sueña con poder regresar algún día para vivir allí del todo, en un país tan especial, en una bonita casa de techos sin punta. Bueno amigos, este es el cuento del día de hoy. Recuerda que si deseas puedes escucharlo varias veces. Eso va a mejorar mucho tu vocabulario, tu comprensión auditiva y también me ayudarías muchísimo. A continuación, vocabulario. Seto, seto de rosas. Es un cercado o una cerca hecha de matas o arbustos o de palos o varas entretejidas. Pinchaban viene del verbo pinchar. Es clavar algo punzante en alguien o algo. Multa. Multa es una sanción administrativa aplicada por un fiscalizador de la Dirección de Trabajo, ya sea por una infracción, legislación laboral, previsional, de tránsito, salud, higiene o seguridad. Si tienes otras palabras que no hayas entendido, déjalas en los comentarios, así las agrego en la descripción y pondré el significado. Si te gustó este audiolibro o si te gustó este cuento, como lo hice, recuerda dejarme tu me gusta, suscríbete que es totalmente gratis, déjame tus comentarios y comparte, por favor, que eso me ayuda muchísimo para seguir compartiendo. Muchas gracias por tu apoyo y te espero en un nuevo cuento, poema o historia aquí en Lectureando Ando. Hasta pronto.